Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Ahí donde en tu hogar, donde nos estás viendo, ¿por qué no te preparas? Preparas tu corazón, preparas todas tus ganas ahí, relájate. ¿Por qué no llamas a 1, 2, 3 familiares que tengas allí al lado? Y también te invito a que puedas compartir este link, que tú lo hagas llegar ahí a tu amigo, a tu jefe, a tu vecino, que puedas compartir en nuestras redes sociales. Y pues para que nadie se quede sin esta bendición, ¿verdad? El poder adorar, exaltar y el poder escuchar la palabra de Dios, amén. Así que, ¿qué te parece si en esta mañana vamos a iniciar con una oración, entregándole todo a Dios, amén? Todo, si tú vienes cargado, si tú tienes algún problema, si tú tienes algo que llame tu atención en este momento, ¿por qué no hoy se lo entregas todo al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, hoy te doy gracias en esta preciosa mañana por este tiempo que tú me permites estar aquí, de poder adorarte, exaltarte y poder escuchar tu palabra. Hoy, Señor, quiero entregarte todo lo que pueda estar afligiendo mi corazón. Hoy te quiero entregar, Señor, cualquier problema, cualquier carga que yo pueda tener. Hoy te lo entrego a ti, Señor. Y hoy trae esa paz a mi corazón, trae ese gozo a mi corazón para que yo pueda adorarte y exaltar tu nombre. Y hoy te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a adorar y exaltar el nombre de Dios? Amén. Y ahí prepárate y ponte cómodo. Amén. Ahí puedes desde tu hogar empezar a exaltar al Rey de Reyes, amén. Ahí con tus palmas. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Por qué no todos juntos podemos darle la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Amén. Y le decimos: yo danzo en el río, y yo danzo en el río. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae salvación, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. De Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y yo danzo en el río,
¿Qué tal, amada familia? Una vez más, estamos contentos por estar aquí reunidos a través de este medio y poder llegar a sus hogares, poder estar en familia, dispuestos en nuestros corazones para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor a través de la palabra de Dios. Y yo les invito a que podamos tener un tiempo de calidad escuchando la palabra y que puedas invitar ahí a tu familia, que puedan estar reunidos y que podamos en este tiempo adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón a través de la palabra. Así es que, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración para dar inicio? Padre, queremos honrarte, dándote gracias por este tiempo tan especial que nos permites estar reunidos como familia MCI, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el soberano, el Rey, el que gobiernas nuestras vidas, el que diriges nuestras vidas. Hoy, si ha habido algo en nuestro corazón que no esté alineado conforme a tu perfecta voluntad, te pedimos perdón. Te entregamos también toda carga, te entregamos todo cansancio, toda fatiga, todo estrés, y remitimos todo pecado a la cruz del Calvario y ponemos en tus manos este precioso tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y que abras nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones para que esta palabra pueda llegar al corazón y pueda convertirse en una tierra fértil que dé fruto al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Qué hermoso día, qué hermoso tiempo, amada familia. Y hoy una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Y yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás a no comprometer tu convicción? A cuando te hacen alguna pregunta, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si alabas y adoras a Dios, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a responder, verdad? ¿Qué respuesta le vas a decir a la gente, a tus amigos, a tus familiares que no conocen de Dios cuando te pregunten, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer a Dios en lugar que a los hombres? Quiero compartirte un tema y acerca de la fidelidad. Y quiero que podamos recordar la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los nombres caldeos. Y este tema se llama la gran prueba de fe. Y quiero que me acompañen al capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice la escritura, vamos a estar leyendo la traducción, la Reina Valera 1960. Dice la escritura, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Verso 10: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre, adore la estatua, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12: Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esta es una prueba de fe para estos tres jóvenes judíos que fueron llevados juntamente con Daniel en el tiempo del cautiverio. Ananías, Misael y Azarías, juntamente con Daniel. Pero para este tiempo, después de haber pasado la prueba de que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, estos tres jóvenes eran estos tres jóvenes bien conscientes de que no debían comprometer sus convicciones. Tenían un compromiso altamente
estaban altamente comprometidos con Dios, con su palabra, de ser fieles a Dios en toda su manera de vivir. De tal manera, cuando fueron llevados cautivos a otra tierra, otra cultura, otros dioses, otra manera de comer, otra manera de vivir, ellos se mantuvieron firmes en esa prueba. Ahora bien, llega este tiempo donde la necedad, el orgullo y la arrogancia del rey Nabucodonosor levanta una estatua. Dice que esta estatua aproximadamente era de 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Y él había decretado, lanzó un decreto para que todo el reino de Babilonia, todos los reyes, la gente importante de toda la provincia pudiera venir y adorarle, pudiera venir y rendirle cuentas. Y era la inauguración de esta gran estatua, perdón. Pero aquí lo importante es que ellos estaban convencidos de quién era su Dios y que no tenían que rendirle culto a ningún otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Por eso, amados hermanos, esta mañana quiero compartirles que nuestra fe debe de estar firme en medio de la prueba. Y además, nunca debemos de comprometer nuestras convicciones, nunca. Dios nos ha llamado a obedecer y a honrar a quienes nos gobiernan, pero nuestra primera obligación, amados hermanos, es con Dios mismo, ¿sí? El hecho de que no obedezcamos a los hombres no quiere decir que seamos rebeldes. No se malinterprete, porque Dios ha levantado autoridades, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos capítulo 13 que debemos de honrar a nuestras autoridades, ¿verdad? Y también que debemos de honrarlas y para que vivamos quieta y reposadamente, y que debemos de obedecerlas. Dice Deuteronomio capítulo 6 verso 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En este tiempo yo quiero compartirte cómo ser fieles en medio de la prueba, y esta será nuestra gran prueba de fe. Hay 3 cosas que quiero compartirte esta mañana. Lo primero, necesitamos tener una convicción inquebrantable. Lo segundo, tener una confianza plena y total en Dios y ser leales a Él. Y lo tercero, mantenerse completamente unidos. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a mantenerme fiel en medio de la gran prueba de fe? Lo primero, con una convicción inquebrantable. Dice el verso 12, analicemos la vida de estos 3 jóvenes, que ellos siempre trabajaron en unidad. Ellos tenían esa convicción en su corazón de quién era su Dios. Dice Daniel capítulo 3 verso 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay una acusación que se levanta en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu fe, en contra de tu ministerio, en contra de tu iglesia. Hoy estamos viviendo tiempos muy peligrosos, amada familia, y necesitamos, al igual que estos 3 jóvenes judíos, en medio de esta oposición, en medio de esta lucha espiritual, ser valientes. Dile a tu hermano que está a la derecha, a la izquierda: atrévete a ser valiente, igual que los 3 amigos. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Ellos, cuando escucharon el sonido del tamboril, el sonido de los instrumentos, dice la historia que Nabucodonosor preparó los mejores músicos, preparó una gran orquesta para poder levantar esa adoración a ese ídolo, a esa estatua. Nosotros, hermanos amados, amadas familias, tenemos que tener nuestro corazón convencido de quién es nuestro Dios. Ellos, dice la escritura, que no compartieron el pecado de idolatría. Sabían y estaban conscientes de que serían descubiertos, pero aún así decidieron obedecer a Dios y no al hombre. No les importaban las consecuencias. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado viviendo por situaciones difíciles, situaciones comprometedoras, que has llegado a pensar: ay, ¿y si digo una pequeña mentira? ¿Y si hago lo incorrecto? ¿Y si
Y si me paso este semáforo, ¿qué va a pasar? Y si miento, ¿cuál es tu prueba de fe? Tienes que tener una convicción inquebrantable, pero para eso se necesita ser valientes. Amados hermanos, tú y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estos 3 jóvenes no hicieron lo que todo el mundo estaba haciendo. Vino la acusación de que, verso 12, hay unos varones judíos los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos habían sido honrados por el sueño que Dios le reveló a Daniel. Dice la escritura que Dios honró a Daniel y a sus 3 amigos, ¿verdad? Cuando Dios le reveló el sueño que tuvo Nabucodonosor, y entonces ellos estaban en cierta posición política, en una jerarquía, ¿verdad? Tenían cierta autoridad. Ahora, lo interesante de ahí, ¿por qué no estaba Daniel? Dicen los historiadores que Daniel probablemente estaba trabajando en alguna otra dependencia o en algún lugar acomodado ahí con el privilegio que Dios le había dado en Nabucodonosor. Por eso es que él no estaba presente. Pero aquí lo importante, amados hermanos, es que la escritura nos registra que nosotros debemos de ser fieles en medio de una oposición, en medio de una cautividad, en medio de una situación adversa, no negar nuestra fe y ser luz. Dice la palabra en Mateo capítulo 5 verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que vuestras buenas obras, para que vean la gente vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí lo más importante de todo esto, amada iglesia, amadas familias, es que necesitamos honrar a Dios en todo tiempo. Tal vez a lo mejor estés solo, te encuentres solo, nadie te ve, pero hay un Dios que ve todas las cosas. Hay un Dios que te escucha, hay un Dios que escudriña tu corazón y conoce y sabe exactamente la condición de tu corazón. Y yo te puedo decir esta mañana o en esta tarde, no sé en qué momento tú puedas estar viendo este video, no pases desapercibido en el tiempo de la prueba. Así es que atrévete a ser valiente y ten una convicción inquebrantable. Estos jóvenes, además de esto, vamos a pasar al siguiente versículo, no comprometieron sus convicciones. Nabucodonosor entrevista a los amigos desobedientes, es decir, tuvieron una confrontación. Estaban desobedeciendo la orden suprema del rey. No sé si a lo mejor te has encontrado en una situación difícil cuando estás en tu trabajo y surgió un problema ahí entre los compañeros y el jefe, y dice: a ver, vamos a ver cómo está esta situación, vamos a sacar todo a la luz, porque aquí algo que se perdió, algo que no está bien, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, no sé si alguna vez has estado en una situación difícil donde tu jefe viene a confrontarte y tú tienes que tener la convicción y la seguridad de que tienes que decir la verdad. Tienes que mantener tu convicción. A ver, vamos a ver, este domingo vamos a trabajar todos. ¿Estás dispuesto a decirle: discúlpeme mi jefe, pero yo el día domingo es el día del Señor, es el día donde yo lo dedico para Dios, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y le voy a pedir permiso que, ¿verdad? Si usted me lo permite, yo quiero honrarle a usted, pero quiero estar con mi Dios y también quiero estar con mi familia. Es el momento de que tú puedas ser valiente, ¿verdad? Cuando seas confrontado con esa realidad. Dice ahí en el verso 14, acompáñenme en el verso 14, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Cuando alguien te confronta con tu verdad, con tu realidad, ¿qué vas a decir? Ay, voy a mentir, voy a comprometer mis convicciones. Esta es tu prueba de fe. Yo creo que esta pandemia lo que nos ha dejado es una prueba mayor. ¿Qué tan fiel eres
¿Qué tan veraz eres? ¿Qué tanto amas a Dios? Como dice la Escritura, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que entonces mismo Nabucodonosor vino a enfrentar a estos jóvenes. Una cosa es estar firmes por Dios, pero algo más grande es permanecer en la firmeza cuando se te apunta y se te dice: ¿qué tan dispuesto estás en permanecer? En este tiempo de pandemia no todos han permanecido fieles y firmes. Algunos han retrocedido, algunos se han quedado estáticos, algunos han ido en pos de otros caminos, algunos se han enfriado, algunos han abandonado la fe, algunos dejaron ya de creer. Pero este es el tiempo de que no comprometas tus convicciones. Y vemos en la historia, en Lucas capítulo 22, versos 54, 58 y 60, la historia de Pedro. Pedro siguió a Jesús después de su arresto, pero él se desanimó. ¿Y qué fue lo que pasó? Negó a Jesús cuando se le preguntó: ¿es verdad? Dice la Escritura, verso 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Esta pandemia ha probado tu corazón, ha probado tu familia, ha probado tu economía, ha probado tu fidelidad a Dios, tu lealtad a Dios. Pero tú y yo tenemos que estar convencidos con una convicción inquebrantable. Desafortunadamente a veces nos pasa igual que Pedro. Negamos a Jesús cuando estamos enfrentando la prueba. ¿Eres tú al igual que Pedro? ¿En qué momento tú negaste? ¿En qué momento ya empezaste a caminar de lejos? ¿En qué momento te desconectaste de la voluntad de Dios? Dice el verso 58, Lucas 22, verso 58. Un poco después, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Lo negó la segunda vez. Verso 59. Como una hora después, el tercero, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Se estaba atreviendo a negar. Se estaba cumpliendo la palabra profética que Dios le había dicho, que Jesús le había dicho a Pedro. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No niegues a Jesús en tu manera de vivir, ni llores amargamente. Dice la Escritura, el verso siguiente dice: y después se fue y lloró amargamente. ¿Qué es lo que sucede, amados hermanos? Que cuando nosotros no tenemos una convicción inquebrantable en medio de la prueba, te dejas dominar por la prueba y lloras amargamente. Dios quiere levantarte. ¿Tú eres aquellos que le negaste? ¿De aquellos que le negaste? Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Es importante que tú hoy reconozcas que si te equivocaste, vuélvete a levantar. El Señor está ahí. El Señor quiere tu corazón. El Señor te ama. Y el Señor quiere ponerte un corazón firme, un corazón obediente, un corazón sensible a Él, para que cuando estés sometido en medio de la prueba, te aferres a Él con más fuerza. Y esa situación que tú estés viviendo, cualesquiera que sea tu prueba, tú vas a mantenerte firme en el nombre de Jesús. Así lo creo. Mira lo que dice Spurgeon. Anote esto aquí. Spurgeon dice: aquel que está casado con el mundo o tiene un corazón de piedra, mejor regrese a su casa, pues no puede dar ningún servicio en esta guerra. Y sí es cierto, no debes de comprometer tu convicción. Dile a tu hermano que está a la derecha: hey, no comprometas tu convicción, mantente firme en medio de la prueba. Amén. Y lo tercero,
no te dejes intimidar. Ellos enfrente de Nabucodonosor le dijeron: está bien, no hay problema, nosotros mismos reconocemos que no nos vamos a postrar delante de, queremos honrarte a ti, pero no vamos a honrar lo que tú estás haciendo porque va en contra de los principios de nuestro Dios. Una convicción firme, una convicción determinante. ¿Por qué? Porque ellos tenían una experiencia con Dios, tenían una íntima comunión con Dios. Eso les hacía que fueran firmes en sus decisiones, que tuvieran una convicción inquebrantable y no se dejaron intimidar. Verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Nuevamente Nabucodonosor aquí nos revela la palabra del Señor, que está dándoles una oportunidad para que ellos reconsideren y se arrepientan de su desobediencia o de su rebeldía. En cierta manera Él mismo los había puesto en autoridad, pero era necesario que delante de ellos ratificaran su negación a doblar sus rodillas. Dice: porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ninguna amenaza debe de forzarte a comprometer tus convicciones. Nada. Tú tienes que mantenerte firme y seguro en saber que Dios te va a respaldar. Verso 16, mira lo que hicieron. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes qué significa esto? Que no debes defenderte. Dios siempre peleará por ti. Amén. No te defiendas. Verso 17, acompáñenme en el verso 17. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Miren qué confianza, qué seguridad, qué determinación inquebrantable mostraron ellos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Repito, cualquier prueba por la cual tú estés pasando, Dios te va a librar. En este momento yo declaro que si estás pasando por una prueba difícil, por muy difícil que sea, no sé cuál prueba estés pasando, pero en este momento yo confío en que Dios te va a librar de esa prueba, que vas a salir vencedor, que vas a salir más que victorioso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Nuestro gozo y pasión por servir al Señor debe de ser mayor que cualquier horno de prueba que enfrentemos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede muchas veces es que la gente o los cristianos se comportan débiles o flaquean en medio de la prueba porque no tienen el gozo de su corazón. Les faltó un tiempo de adorar a Dios, de estar convencidos quién es su Dios. Flaquearon en el tiempo de prueba. Es necesario que adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Tu alabanza y tu adoración te dará la fortaleza para librarte de cualquier prueba. Ellos tenían también un buen entendimiento del gran poder de Dios, pero eso solamente te lo revela Dios, eso solamente te lo da Dios en ese tiempo de intimidad con Él. Te va a dar la fuerza, te va a dar la seguridad y la confianza para librarte de cualquier adversidad y de cualquier lucha. Ellos sabían que Dios era capaz de salvarlos. Lo segundo que quiero compartirte en esta mañana a través de la historia de cómo registró ahí la palabra de Dios, cómo fueron librados de ese horno de fuego, es porque, número 2, tenían confianza y mostraron una lealtad a Dios. Dice el verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya, qué determinación, qué confianza en su Dios y qué lealtad.
Hoy los amigos, ¿verdad?, tenían una fe que confiaban plenamente en su Señor. Ninguna circunstancia pudo moverlos, ninguna situación pudo llevarlos a doblegar su mirada en el Señor Jesús. Tenían puesta su mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo hace, en aquel que todo lo hace posible. Sabían que si estaban siendo leales a Él, Dios traerá su respaldo. Leales, ellos tenían una comunión íntima con Él, pero también habían platicado, ¿verdad? Ellos tenían una relación íntima y habían hecho un pacto con Dios de ser leales hasta la muerte. Y eso es un principio que hoy muchos no tienen. En sus corazones ardía su pasión por Dios. Los amigos tenían también un entendimiento de su sujeción a Dios. Eran obedientes. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios sobre cualquier adversidad que viniera. Qué importante que tengamos un entendimiento de la obediencia a Dios, el principio de obediencia en el corazón, teocracia en el corazón, que Dios es el que te gobierna, es el que gobierna nuestra mente, es el que gobierna nuestras emociones, es el que gobierna nuestro cuerpo, es el que gobierna nuestra economía, es el que gobierna nuestra familia, es el que gobierna nuestra iglesia. Dios es el que gobierna sobre todo gobierno, sobre todo nación, pueblo y ciudad. Tenían un entendimiento claro, número uno, de conocer la palabra de Dios. Conocían la escritura, conocían las promesas. Número dos, sabían hacer lo que es correcto. Y número tres, se mantuvieron firmes soportando la dificultad. Y ¿saben una cosa? Pusieron todo en las manos de Dios. Los amigos además tenían la promesa de Dios. No solamente confiaban en su palabra, sino vivían la palabra. Job capítulo 13 versos 15 dice: he aquí, aunque él me matare, mire lo que decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hoy mucha gente abandona los caminos de Dios porque viene la prueba. Ay, pastor, es que la vida cristiana es difícil. Sí, es difícil. Es una prueba diaria, es una prueba de fe, es una prueba de fidelidad, es una prueba de estar convencido quién es tu Dios. Dios debe de ser el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu economía, el centro en todas las áreas. A veces el plan de Dios puede ser diferente, ¿verdad?, a tus deseos. No todo lo que tú deseas se va a cumplir. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Yo quiero que reconsideres en este tiempo. Tus malas decisiones pueden costarte una eternidad sin Dios. Tengo un dato interesante aquí. Los cristianos primitivos no eran echados a los leones debido a que adoraban a Jesús. ¿Sabían eso? Sino eran echados a los leones porque no adoraban al emperador. Qué tremendo. Hoy muchos aman a Jesús, pero están lejos de Dios, porque también aman y adoran al mundo, al pecado y a sí mismos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16. Mire lo que dice la escritura: no améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Nuevamente anoté un pensamiento de Spurgeon que dijo: es nuestra parte hacer lo correcto y dejar los resultados al Señor. Tú debes de estar convencido, ¿verdad?, en que debes de ser leal a Dios, leal a su palabra, leal a sus promesas. Daniel capítulo 3 versículo 19 y 20. Entonces Nabucodonosor, miren, cuando ellos se dieron cuenta en la negativa, se dieron cuenta que no había
poder humano, poder del rey que pudiera doblegarlos en su convicción, se llenó de ira Nabucodonosor y dijo lo siguiente: y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y esto es posible porque estaba leyendo algunas situaciones científicas de la historia de Babilonia. Ellos eran constructores de metales y tenían muy bien registrado las temperaturas de los hornos cuando fundían los metales, así es que eran conocedores del tema. Y dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Unos versículos anteriores dice que los ataron con sus turbantes, que los ataron con sus vestidos, los ataron de las manos, los amordazaron y los cargaron. Pero en el momento, dice la escritura más adelante, que cuando ellos los echaron, dice que a estos hombres vigorosos los cargaron y los echaron y se acercaron al horno, fueron quemados por las llamas de tan intenso que estaba. Aquí está lo sorprendente, lo que quiero dejarte en el corazón, la esencia de esto. ¿Sabes por qué no se quemaron? Porque su pasión y fuego por Dios era más fuerte que el horno de Nabucodonosor. Ellos estaban convencidos de quién era su Dios. Eran verdaderos cristianos, cristianos fieles, leales, comprometidos. Estaban altamente comprometidos con su Dios, con su palabra, con sus mandamientos. Estaban altamente comprometidos con Daniel, con su líder. Y además eran de testimonio. ¿Se imagina cuánta gente sabían que los iban a matar y no les importaba, verdad? Para que no me maten, entonces doblego, me humillo, comprometo mis convicciones. Y hay algo, puse una pregunta aquí: ¿dejaste que esta pandemia apagara tu fuego por el Señor? Piensa por un momento, 6 meses, verdaderamente Dios ha pasado al cristianismo, a la iglesia, por una prueba de fuego, esta pandemia. Hoy muchos se quemaron, literal, en cenizas. Y era la única manera de poner freno a esta pandemia, quemar a las personas en cenizas. Pero aquí lo interesante es que debemos dejar que el Espíritu Santo encienda el fuego en tu corazón nuevamente. El Espíritu Santo quiere arder en tu corazón. El Espíritu Santo quiere moverse de una manera sobrenatural para que cuando enfrentes las pruebas diarias de la vida, las adversidades, las luchas, tú no puedes hacer nada para que las pruebas puedan detenerse. Dios te ha capacitado. El Espíritu Santo que está en ti, que está en tu corazón, te capacita diariamente. Pero si tú no tienes comunión íntima con Dios, si tú no confías en su palabra, si tú no le buscas apasionadamente con ese fuego en tu corazón, cualquier horno, cualquier prueba de fuego te va a doblegar y te vas a abandonar y vas a tirar la toalla. Y lo tercero y último que quiero compartirte acerca de la historia de Daniel y sus amigos es que Daniel capítulo 3 verso 24 y 25 dice: entonces el rey Nabucodonosor, dice, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a los 3 varones atados dentro del fuego? Y dice, y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Cuando estamos atravesando por el momento más crítico, más difícil de nuestra vida, es cuando debemos recordar las promesas del Señor Jesús. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar contigo para liberarte de las ataduras y fortalecerte y enseñarte a soportar las pruebas, para sacar lo mejor de ti.
Dios ha prometido estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Dice la Escritura que Nabucodonosor volteó a ver. Dice aquí la Septuaginta, estaba viendo la Septuaginta en la historia, que Nabucodonosor le llamó su atención al escuchar a los amigos cantando alabanzas en medio del horno. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Verdad? Mientras en un tiempo se estaban generando alabanzas y toda una orquesta para darle una adoración, para rendirle culto, rendirle adoración y obedecer y salvar el pellejo, salvar la vida, tenías que postrarte y tenías que adorarte. ¿Vas a ser tú de toda la gente que compromete sus convicciones, o vas a ser como los amigos de Daniel? Tú y yo tenemos dos elecciones: o te postras ante los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, un sustituto. Hay muchos ídolos nuevos. El internet puede convertirse en un ídolo. Tu propio teléfono puede convertirse en un ídolo. Todo aquello que ocupa el primer lugar que no agrade a Dios. O sea, no tiene de malo que tú utilices el internet. De hecho, es una herramienta que tú y yo utilizamos y necesitamos para poder transmitir esta enseñanza. Pero aquí lo importante, amados hermanos, es que necesitamos estar convencidos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Dice Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¡Ah, qué tremendo! Dios lo prometió en Isaías: cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Mira lo sorprendente de esto. Profetizado está: cuando pases por el fuego, por la prueba de fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo, lo firma, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es que la mejor actitud que tú y yo podemos tener en medio de las pruebas es alabar y glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el amo, dueño, Rey y señores. Y esto me recuerda la historia de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, 25. Dice que por causa de predicar la palabra, ellos estaban siendo perseguidos, acusados por los fariseos, acusados por la misma gente que estaba en contra, que no resistían la palabra. Ellos estaban comprometidos con la religiosidad, pero no tenían una relación con Cristo Jesús, y había venido una iluminación a Pablo y a Silas, y ellos predicaban la libertad, el arrepentimiento, y los metieron al foso, a la cárcel, a lo más profundo. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Estás pasando por un momento de prueba? ¿Cuál es el horno por el cual estás pasando en este momento? Y yo investigué aquí que hay 3 tipos de hornos. Puede haber muchos, pero yo puse 3. ¿Qué significan estos hornos? Quieren sacar lo mejor de ti. El primero, el horno que el hombre prepara. O sea, las relaciones interpersonales, el carácter. Dios quiere a través de tus relaciones personales aprender a perdonar a la gente, a aprender a aceptar a la gente, aceptar el carácter de los más fuertes, a ser humilde, a ser un pacificador, a conectarte con la gente, a ser equipo de trabajo, ¿verdad? No te cuesta trabajo hacer equipo. Es el momento. ¿Te cuesta trabajo relacionarte con los demás? Esa es tu prueba de fe, es tu prueba, es tu fuego. El segundo horno es el que Satanás prepara. Está tremendo. ¿Cuál es el horno que Satanás ha preparado? El mundo, los vicios, el pecado, las enfermedades, las maldiciones generacionales, etcétera. Y el tercero es el horno que Dios prepara.
¿Cuál es el horno que Dios prepara? La paciencia, amar al prójimo, perdonar, bendecir a los que te maldicen y también negarte a ti mismo. Hoy quiero concluir, amada familia, que podamos hoy meditar sobre esta palabra y que al igual que Daniel, que fue probado, ¿verdad?, a no comer la comida juntamente con sus amigos, la comida de lujosa, ¿verdad? Ellos decidieron comer verduras, nada de lo contaminado, nada que no glorificara a Dios. En su corazón está. ¿Y sabe qué puedo ver de estos 3 amigos? Que ellos estaban confiados en su Dios. Es el tiempo. Daniel capítulo 3, verso 26, verso 28 y 30. Dice la escritura: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró de sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Su Dios está con mayúscula. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así es que este es un llamado, amados hermanos. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. El Espíritu Santo quiere moverse de una manera sobrenatural en tu vida. El Espíritu Santo quiere que arda tu corazón por su presencia. Los hornos te preparan para un propósito. Dios quiere bautizarte con fuego. Dios quiere que salgas de tu condición pecaminosa, de tu comodidad. Y Él quiere encender nuevamente tu corazón, que seas un apasionado por Él, apasionado por su palabra, para que compartas la palabra. Que la gente que está allá afuera, que está viviendo o sigue viviendo en una crisis, en la pandemia, tú puedas convertirte en ese hombre, en esa mujer que le diga: ¿sabes qué? Vamos, sí se puede. Pero quieren ver el hombre allá afuera quiere ver un corazón ardiente y apasionado, que tú le puedas ayudar y que tú le puedas librar de ese horno de prueba que está pasando, que tú le lleves esos ríos de agua viva, que tú le des esa agua de beber, que lo lleves al pozo y que le enseñes a cavar un pozo para que él entonces pueda beber de esas aguas que nunca se agotarán, que es el Señor Jesucristo. Los hornos nos preparan para vivir en santidad. Así es que yo quiero dejarte un reto. Número 1, afirma tu fe y compadécete de los demás y ayúdales a pasar la prueba. Número 2, ama y sirve a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Y número 3, si tú honras a Dios y no niegas tu fe en medio de la prueba, dice la escritura en el verso 30, entonces el rey Nabucodonosor, Dios engrandeció a Nabucodonosor porque lo hizo volver en sí, y Nabucodonosor honró a sus 3 amigos. Así es que atrévete a ver a ese cuarto personaje que está ahí, que es Jesús. Así es que cuando estés pasando por el momento más crítico de tu vida, Él está ahí caminando contigo. Él quiere pasearse en medio de ti. Él quiere liberarte. Él quiere sacarte para que tú y yo caminemos en medio de las pruebas, en medio del horno sin quemarnos. Dice la escritura que cuando Nabucodonosor llamó a los jóvenes afuera, dice la escritura que ni siquiera olían a quemado. Ni sus ropas olían a quemado, ni uno de sus cabellos fueron quemados o consumidos por ese horno. Así es que por muy fuerte, por muy dura que sea la prueba, el Señor está contigo. ¿Qué les parece
si tomamos un tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. Así es que Nabucodonosor preparó lo mejor, la mejor orquesta para poder alabar y adorar a su Dios. Así es que hoy vamos a preparar nuestros corazones para alabar y exaltar y adorar a nuestro Señor y darle la gloria, la honra que Él se merece. Yo soy, eres por siempre Rey. La tierra tiembla ante tu poder, no hay nadie como tú. Oh, 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 oh. Digno Cordero de Dios, mi adoración. Oh, 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 oh. Y voy a rendir todo otra vez, y mi lugar es a tus pies. Y quiero perderme en ti, mi Rey, y yo quiero verte sonreír. Eso es lo que quiero hacer por toda la eternidad. Y yo quiero perderme en ti, mi Rey, y dejar mi vida por ti, papá. Eso es lo que quiero hacer. Oh, 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 oh. Eres el gran yo soy, eres por siempre Rey. La tierra tiembla ante tu poder, no hay nadie como tú. Oh, 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 oh. Voy a rendir todo otra vez, mi lugar es a tus pies. Quiero perderme en ti, mi Rey, yo quiero verte sonreír. Eso es lo que quiero hacer por toda la eternidad. Y yo quiero perderme en ti, mi Rey, y dejar mi vida por ti, papá. Eso es lo que quiero hacer. Oh, 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 oh. Ahora, ¿por qué no declaramos la santidad de nuestro Rey, la santidad de nuestro Dios? ¿Por qué no le decimos: Señor, yo quiero conocerte más y